Hola a todos mis queridos amigos y seguidores del canal. Qué alegría enorme tenerlos de vuelta por aquí. Espero de corazón que estén pasando un día maravilloso, lleno de sonrisas y momentos especiales. Hoy prepárense porque les traigo un episodio cargado de mucho drama, de esos que nos dejan con la boca abierta y preguntándonos, ¿qué va a pasar después? Vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de dos de nuestros personajes favoritos, Yaman y Demet, porque parece que se están gestando cambios importantes, y vaya si son importantes. Si aún no están suscritos a su canal de confianza donde desgranamos todos estos enredos, este es el momento perfecto para darle a ese botoncito rojo y unirse a nuestra gran familia. No se lo querrán perder por nada del mundo. Y es que, como bien saben, la vida de nuestros protagonistas nunca es un camino de rosas, ¿verdad? Siempre hay sorpresas, giros inesperados y, sobre todo, muchísimas emociones que nos atrapan y nos hacen vibrar. Hoy vamos a poner el foco en dos escenarios que nos tienen con el alma en vilo, con esa dulce incertidumbre que tanto nos gusta, las misteriosas pistas que Yaman está dejando en el cuarto de Demet y un cambio de planes radical que se avecina en la revista. Sí, han oído bien. Dos frentes abiertos que prometen darnos mucho de qué hablar y desatar un torbellino de especulaciones. Empecemos por el enigma que rodea el cuarto de Demet. Ay, amigos, si solo vieran lo que se está cociendo ahí dentro. Yaman, nuestro detective privado por naturaleza, ha estado, digamos, explorando el espacio personal de Demet. Y no hablo de una visita casual, de esas de cortesía. Aquí hay intenciones claras, hay una búsqueda metódica, hay esa chispa de intriga que tanto nos gusta y que nos hace sentir como si fuéramos parte de la investigación. ¿Qué está buscando Yaman exactamente? ¿Y por qué en el cuarto de Demet, un espacio tan íntimo y personal? Las teorías ya están volando por mi cabeza a la velocidad de la luz, y estoy seguro de que por la de ustedes también. Podría ser algo relacionado con su pasado, con algún secreto que ella guarda celosamente bajo llave, o quizás algo que tiene que ver con la seguridad de ella misma, algo que Yaman intuye pero que Demet desconoce. Piensen conmigo. Yaman es un hombre protector hasta la médula, y si sospecha que algo no está bien, no va a descansar ni un segundo hasta tener la verdad absoluta en sus manos. Y su método, bueno, siempre es, digamos, creativo y a veces un poco arriesgado, pero efectivo. Imagínense la escena, Yaman, sigiloso como una sombra, moviéndose con una agilidad sorprendente, revisando cajones que parecen inocentes, observando objetos cotidianos con una mirada analítica, buscando esa pequeña pista, ese detalle minúsculo que se le escapa a los demás. Quizás encuentra una nota escondida entre las páginas de un libro, una fotografía antigua que no debería estar ahí, o un objeto que le resulta familiar pero que Demet nunca, jamás, mencionó. Cada detalle cuenta, cada objeto tiene una historia oculta, y Yaman parece decidido a desentrañarla de Demet, capa por capa. ¿Y si lo que encuentra es algo que cambia completamente nuestra perspectiva sobre Demet, revelando una faceta de ella que jamás imaginamos? O peor aún, algo que pone a Yaman en una situación muy comprometedora, obligándolo a tomar decisiones difíciles? La tensión se siente en el aire palpable y la curiosidad nos consume como una llama. Es esa sensación de estar al borde del precipicio, esperando a que algo suceda, a que la bomba explote. Yaman no es de los que dejan cabos sueltos, y si ha decidido investigar de esta manera tan personal, es porque la gravedad de la situación lo amerita, porque hay algo importante en juego. ¿Será que Demet está en peligro inminente? ¿O es Yaman quien intenta protegerla de una amenaza que ella desconoce por completo, una amenaza que se cierne sobre ella? Las posibilidades son infinitas y todas nos quitan el sueño, dejándonos con ganas de saber más. Ahora, cambiemos de escenario drásticamente y vámonos al vibrante mundo de la revista. Porque aquí, amigos, las cosas también se están poniendo muy interesantes. Parece que el equipo editorial, ese motor de las tendencias y las noticias, ha decidido dar un giro de 180 grados, un cambio radical que promete sacudir los cimientos. ¿A qué se debe este cambio de planes tan drástico y repentino? ¿Es una estrategia audaz para mejorar las ventas y la relevancia de la publicación, una respuesta directa y contundente a la feroz competencia que los rodea, o hay algo más profundo, algo más personal detrás de esta decisión aparentemente profesional? A veces en este tipo de entornos tan dinámicos, los cambios no son solo superficiales, no son solo cuestión de estética.
Pueden implicar reorganizaciones internas que afectan a todos, nuevas direcciones creativas que marcan un antes y un después, e incluso, nuevos romances que florecen o doloros. Rupturas que se desencadenan. En el vertiginoso mundo de las revistas donde todo es efímero y las emociones están a flor de piel, todo es posible, y a menudo, lo inesperado es la norma. Piensen en el impacto masivo que puede tener un cambio de este tipo. Si se trata de la línea editorial, será más audaz y arriesgada, más conservadora y enfocada en la tradición, o quizás más enfocada en un público específico, atrayendo a nuevas audiencias. Si se trata de cambios en el personal, ¿quién será el afortunado que ascienda y quién se verá afectado por esta reestructuración? Y si hay algo más allá de lo estrictamente profesional, algo que se cuece a fuego lento en los pasillos de la revista, bueno, ahí es donde la historia se pone realmente jugosa, ¿no creen? Un cambio de planes puede ser la excusa perfecta para que ciertos personajes se acerquen, para que las alianzas se fortalezcan, o para que otros se distancien, abriendo brechas irreconciliables. Quizás la revista estaba estancada, perdiendo fuelle, y este nuevo rumbo busca revitalizarla con urgencia, atrayendo a un público más joven y ávido de novedades, o quizás a uno más sofisticado y exigente. Pero, ¿a qué costo? Siempre hay sacrificios en el camino hacia el éxito, y en este caso, no dudo ni un segundo que Yaman y Demet estarán en medio de todo esto, cada uno lidiando con las consecuencias a su manera. ¿Podría este cambio repentino en la revista estar intrínsecamente relacionado con la investigación sigilosa de Yaman en el cuarto de Demet? Es una pregunta que nos hacemos todos, que nos carcome la mente. A veces los hilos de las historias se entrelazan de maneras sorprendentes, creando un tapiz complejo y fascinante. Quizás lo que Yaman está buscando en el cuarto de Demet tiene que ver con algo que ella ha estado ocultando en el ámbito profesional, algo que podría afectarla directamente en su trabajo en la revista, algo turbio o delicado. Imaginen que Demet está involucrada en algo oscuro, en una trama secreta dentro de la revista, y Yaman, al descubrirlo, intenta protegerla de las repercusiones o por el contrario, la confronta para hacerla entrar en razón. Las posibilidades son un verdadero cóctel de emociones, una mezcla explosiva de suspense, amor y peligro. Por otro lado, pensemos en el propio Yaman. Él, que es un personaje tan complejo, tan lleno de secretos guardados bajo 7 llaves y con un pasado que lo persigue como una sombra ineludible, ¿cómo encaja él en todo este entramado? ¿Está él también siendo afectado por este cambio de planes en la revista, viéndose obligado a adaptarse a nuevas circunstancias que no controla? ¿O es él, con su mente maestra y sus estrategias a largo plazo, quien está impulsando algunos de estos cambios, quizás para proteger a Demet de alguna manera, o para lograr sus propios objetivos, esos que aún no conocemos? Yaman siempre tiene un as bajo la manga, una carta oculta que saca en el momento preciso, y no me sorprendería en absoluto que este cambio en la revista sea solo una pieza más en una estrategia suya aún mayor y más ambiciosa. Y Demet, nuestra enigmática Demet. Ella siempre parece estar en el centro de la tormenta, lidiando con situaciones complicadas, pero rara vez revela lo que realmente está pasando por su mente, lo que siente en su corazón. ¿Sabrá ella lo que Yaman está haciendo en su habitación, revolviendo entre sus pertenencias más íntimas? ¿O es completamente ajena a la investigación que está llevando a cabo, viviendo en una burbuja de aparente normalidad? ¿Y si lo supiera, cómo reaccionaría? ¿Se sentiría invadida, amenazada, con su privacidad violada, o quizás, complacida de que él se preocupe tanto por ella como para indagar en sus secretos más profundos? La relación entre Yaman y Demet es una montaña rusa de emociones, un constante vaivén de pasión, desconfianza y atracción, y cada nuevo giro solo añade más capas a su ya de por sí complicada y fascinante dinámica. Este cambio de planes en la revista en particular, me genera muchísimas expectativas, me hace soñar despierto. Podría significar un nuevo comienzo para algunos personajes, una oportunidad de reinventarse y brillar. ¿O tal vez una dolorosa despedida, un adiós forzado por las circunstancias? En el mundo de las publicaciones, donde la novedad es clave, las caras cambian constantemente y las historias que cuentan también. Si la revista está experimentando un cambio de dirección, es posible que veamos a nuevos personajes entrar en escena, trayendo consigo nuevas tramas y conflictos, o a personajes existentes tomar roles muy diferentes, roles que quizás no esperábamos. Esto podría afectar directamente a Yaman y Demet, obligándolos a adaptarse a nuevas circunstancias, a navegar por aguas desconocidas y a redefinir su relación bajo una nueva luz, o quizás bajo una sombra.
Pensemos en los detalles, en esos pequeños hilos que unidos tejen la gran historia. ¿Qué tipo de revista es? Es una revista de moda de alta costura, de noticias de actualidad con un enfoque social, o de estilo de vida que busca inspirar. El tipo de publicación podría darnos pistas muy valiosas sobre la naturaleza del cambio. Por ejemplo, si es una revista de moda, un cambio de planes podría significar una renovación total de su estilo visual, un nuevo enfoque en diseñadores emergentes o tendencias vanguardistas, o incluso un cambio radical en su portada estrella, eligiendo a una figura inesperada. Si es una revista de noticias, podría significar un cambio en su enfoque de cobertura, una apuesta por temas más controvertidos, o una nueva sección dedicada a investigaciones profundas sobre temas específicos. Y en todos estos casos, Yaman y Demet podrían tener roles clave, cruciales, en estas transformaciones, moviendo los hilos desde las sombras o liderando desde el frente. Imaginen que Yaman tiene una conexión secreta y poderosa con el dueño de la revista, un pacto que nadie conoce, o que Demet es la editora principal y este cambio de planes es su proyecto personal, su obra cumbre, aquella que definirá su carrera. Las posibilidades son realmente fascinantes y nos invitan a soñar despiertos. Y mientras más pensamos en ello, más nos damos cuenta de que estos dos eventos, las pistas que Yaman está dejando en el cuarto de Demet y el cambio inminente en la revista, podrían estar mucho más interconectados de lo que pensamos a simple vista. Quizás Yaman está buscando algo en el cuarto de Demet que está directamente relacionado con el futuro de la revista, algo que podría beneficiarlo o perjudicarlo. O quizás el cambio en la revista es solo una cortina de humo, una distracción astuta para algo mucho más grande y peligroso que está sucediendo detrás de escena, algo que Yaman está intentando desvelar. Ahora, antes de que se me olvide, quiero pedirles algo muy importante, algo que nos ayuda a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Si esta discusión sobre Yaman y Demet les está picando la curiosidad tanto como a mí, y si les encanta desgranar todos estos misterios y teorías con nosotros, no olviden darle a ese botoncito de me gusta. Su apoyo es lo que nos anima a seguir trayendo contenido así de interesante, apasionante y lleno de suspense. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo. Cada nuevo suscriptor es una victoria para nosotros, un voto de confianza, y una garantía de que no se perderán ni un solo vídeo, ni una sola dosis de drama y emoción. Y ya para ir cerrando este episodio tan intenso, quiero invitarlos a algo fundamental, dejar sus teorías y opiniones en la sección de comentarios. Este es su espacio. ¿Qué creen ustedes que Yaman está buscando desesperadamente en el cuarto de Demet? ¿Qué tipo de cambio de planes creen que sucederá en la revista y cómo afectará a todos? ¿Y cómo creen que esta tormenta que se cierne sobre ellos, afectará la compleja y apasionante relación de Yaman y Demet? Sus comentarios son súper valiosos para nosotros, nos nutren y nos inspiran, y nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fanáticos de estas historias, para que todos podamos juntos desentrañar estos misterios y disfrutar de esta aventura. En resumen, hemos estado hablando de las intrigantes y misteriosas pistas que Yaman está dejando en el cuarto de Demet, un escenario cargado de suspense y sospecha, donde cada objeto puede ser una clave. Y también hemos abordado los importantes y sorpresivos cambios de planes que se avecinan en la revista, un entorno profesional que promete dar muchísimo de qué hablar y sacudir el statu quo. Dos frentes abiertos que nos mantienen al borde del asiento, imaginando todos los posibles desenlaces y cada giro del destino. Muchísimas gracias de todo corazón, por acompañarme una vez más en este viaje de emociones y misterios. Ha sido un verdadero placer compartir este tiempo con ustedes, aprendiendo y especulando juntos. Recuerden, la vida, al igual que estas historias que tanto amamos, siempre nos sorprende, siempre nos tiene reservada alguna revelación. Nos vemos en el próximo vídeo con más dramas, más misterios y por supuesto, más Yaman y Demet. Hasta pronto, mis queridos amigos. Adiós.